9 muertos durante una nueva noche de protesta contra el régimen iraní. Entre lo fallecido et un niño de 11 años, informó la télévision estatale. Il reporte va almeno 20 el total de víctimas mortales en ese día de manifestación contra el régimen y la dificultad económica, el desempleo, la carestia y la corrupción. Nueve personas fallecieron durante la noche en medio de protestas y disturbios en Iran, informó la télévision estatale de la República Islámica el martes. Il reporte va almeno 21 el total de víctimas mortales en ese día de manifestación. Ces activistas murieron durante un ataque a una comisaría de policía en la localidad de Kadarijan, dijo la televisora estatal, que explicó que los enfrentamientos fueron provocados por manifestantes que intentaron robar armas del edificio. Además, un niño de 11 años murió y su padre fue herido por disparo de manifestantes en Jominiar, agregó la fuente. También perdió la vida un joven de 20 en Comeniar, mientras que un miembro de la Guardia Revolucionaria fue abatido en Najafabad, agregó la cadena. Todos ellos recibieron disparos de rifle de caza, de talos. El lunes, las autoridades habían anunciado la muerte d'un policía, víctima d'un disparo de fusil de caza, en Najafabad. Esta localidad está en la provincia de Isfahan, en el centro d'Iran y a unos 350 km, 215 millas, al sur de la capitale, Téhéran. La télévision estatale indiquó por otra parte qu'un centenar de personas fueron detenidas en la noche del lunes en la provincia de Isfahan. En total 21 personas murieron en esa manifestación que comenzaron el jueves pasado, en Mashhad, segunda ciudad más poblada de Irán, situada en el noreste del país. Iran registra desde el jueves manifestación de protesta contra el gobierno y la dificultad económica, el desempleo, la carestia y la corrupción.